Mi hijo se olvidó de colgar el teléfono. Escuché cada palabra como si fuera un puñal directo al corazón. Voy a sacar a ese viejo de la empresa, dijo con una frialdad que jamás pensé que podría salir de su boca. Javier, mi propio hijo, hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. 71 años de vida, 45 construyendo esa empresa ladrillo a ladrillo, y él me llamaba ese viejo. No dije nada. Me quedé ahí, inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. Paula, mi nuera, se reía al fondo. Una risa que conocía bien, esa que siempre aparecía cuando hablaban de dinero, de propiedades, de todo lo que yo había construido con mis manos callosas y mi espalda dolorida. Ya era hora, le respondió a Javier. Tu papá ya no entiende cómo funcionan los negocios modernos. Es momento de que tome las riendas alguien que realmente sepa lo que hace. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Yo, Joaquín Mendoza, el hombre que había levantado esa empresa desde cero, trabajando 18 horas al día cuando ellos ni siquiera habían nacido, ahora era visto como un obstáculo. La conversación continuó durante 10 minutos más. Hablaron de abogados, de documentos, de cómo me iban a convencer de que era mejor para todos que me retirara. Mencionaron mi edad, mi salud, mi supuesta falta de visión para el futuro. Planearon cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez, y yo era simplemente una pieza que había que sacar del tablero. El dolor en mi pecho no era físico, era algo mucho más profundo. Era la traición de quien más amaba en este mundo. Cuando finalmente colgaron, me quedé sentado en mi sillón favorito, ese de cuero marrón que había comprado hace 20 años para celebrar nuestro primer millón en ventas. Las paredes de mi oficina estaban llenas de fotografías, Javier de niño en mis hombros, Paula sonriendo en su boda, mis nietos jugando en el jardín de la casa que yo había pagado. Cada imagen ahora me dolía de una manera diferente. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo me había convertido en el enemigo? Recordé aquella mañana de 1978 cuando decidí abrir mi propio negocio. Tenía 26 años, una esposa embarazada y $50 en el bolsillo. María, mi querida María, me había apoyado incluso cuando significaba comer frijoles durante meses. Joaquín, me decía mientras me planchaba las únicas 2 camisas que tenía, tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Ella creía en mí cuando yo mismo dudaba. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se encorvó por cargar cajas, y mis ojos se cansaron de revisar números hasta muy tarde. Pero cada sacrificio valía la pena porque estaba construyendo algo para mi familia. Para Javier. Todo era para él, para que tuviera un futuro mejor del que yo había tenido. Cuando María murió hace 8 años, Javier prometió que nunca me dejaría solo. Papá, nosotros somos tu familia ahora, me dijo mientras llorábamos juntos en el cementerio. Paula asentía a su lado, cargando a mi nieta Isabel en brazos. En ese momento pensé que, a pesar del dolor, tenía la bendición de una familia unida. ¡Qué equivocado estaba! La empresa comenzó a crecer exponencialmente después del 2010. Las ganancias se triplicaron, compramos nuevas sedes, contratamos más empleados. Javier había estudiado administración de empresas y poco a poco fue tomando más responsabilidades. Yo estaba orgulloso de él, feliz de ver cómo mi trabajo estaba dando frutos en la siguiente generación. Nunca imaginé que él vería mi experiencia como un estorbo en lugar de como una guía. Pero las señales estaban ahí, y yo había preferido ignorarlas. Las reuniones a las que ya no me invitaban. Las decisiones que se tomaban sin consultarme. Los susurros que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Paula había comenzado a tratarme con una cortesía fría, mecánica, como si fuera un empleado más y no el dueño de la empresa y el abuelo de sus hijos. El teléfono sonó de nuevo, sacándome de mis pensamientos. Era Isabel, mi nieta de 16 años, la única que aún me hablaba con cariño genuino. Abuelo, ¿estás bien? Te noto raro últimamente. Su voz dulce me tranquilizó por un momento. Isabel era diferente al resto. Tenía esa honestidad brutal de los adolescentes, pero también una sabiduría que me sorprendía constantemente. No es nada, mi amor, le mentía Isabel, tratando de que mi voz sonara normal. Solo estoy un poco cansado. Pero ella conocía demasiado bien a su abuelo. Desde pequeña había tenido esa capacidad especial de leer mis emociones como si fueran un libro abierto. Abuelo, no me mientas. Sé cuando algo te duele. Sus palabras me atravesaron porque tenía razón.
Isabel era la única persona en mi familia que realmente me veía, que se preocupaba por lo que yo sentía y no solo por lo que yo podía darle. Después de colgar con ella, caminé lentamente hacia mi escritorio. Cada paso me costaba más de lo normal, no por la edad, sino por el peso de la traición que cargaba en el pecho. Me senté en la silla donde había tomado miles de decisiones importantes, donde había firmado contratos millonarios, donde había construido un imperio desde la nada. Ahora esa misma silla se sentía como un trono del cual me querían derrocar. Abrí el cajón inferior izquierdo, ese que siempre mantenía bajo llave. Ahí guardaba los documentos más importantes de mi vida, el acta de constitución de la empresa, las escrituras de las propiedades, los primeros contratos que había firmado con mano temblorosa por la emoción y el miedo. Pero también había algo más personal. Una carpeta amarillenta llena de fotografías y recortes de periódico que documentaban cada etapa de mi crecimiento empresarial. La primera foto me hizo sonreír a pesar del dolor. Era de 1982, 4 años después de abrir el negocio. Javier tenía apenas 6 años y estaba parado junto a mí frente a nuestro primer local rentado. Yo llevaba puesto mi único traje, el mismo que usaba para todas las ocasiones especiales porque no tenía dinero para comprar otro. Javier sonreía mostrando un diente que se le había caído esa misma semana. María había insistido en tomar esa foto para el futuro, decía. Algún día Javier va a querer recordar cómo empezó todo esto. Qué irónico. Ahora Javier quería borrar ese pasado, eliminar al hombre que había hecho posible su presente cómodo. Seguí revisando las fotografías. Ahí estaba la imagen de nuestra primera gran venta, un contrato de $100,000 que significó el despegue definitivo. Javier tenía 12 años y había venido a la oficina después de la escuela para ayudarme a celebrar. Pedimos pizza y comimos sentados en el suelo porque aún no tenía dinero para muebles decentes. Papá, me había dicho esa noche mientras compartíamos la última rebanada, cuando sea grande quiero trabajar contigo para siempre. Esas palabras habían sido mi motor durante los siguientes años. Cada madrugada que me levantaba cuando mi cuerpo me pedía descanso, cada fin de semana que sacrificaba para cerrar un trato, cada vez que dije no a unas vacaciones porque la empresa necesitaba mi atención, lo hacía pensando en esa promesa. Pero las promesas de los niños se desvanecen cuando se convierten en adultos con ambiciones propias. Javier había crecido viendo los frutos de mi trabajo, pero nunca había vivido los sacrificios que costaron sembrarlos. Para él, el éxito siempre había estado ahí, como el aire que respiraba. No sabía lo que era empezar de cero, con las manos vacías y solo la determinación como capital. Encontré una carta que María me había escrito en 1995, cuando la empresa ya tenía 17 años y habíamos abierto nuestra tercera sucursal. La había dejado sobre mi escritorio un día que llegué particularmente tarde a casa. Mi querido Joaquín, decía con su letra elegante, sé que trabajas tanto porque nos amas. Javier y yo lo entendemos. Pero no olvides que ya lograste más de lo que soñábamos. Ahora también necesitas disfrutar un poco de lo que has construido. Necesitas tiempo para ser feliz, no solo para trabajar. Nunca seguí su consejo. Siempre había una nueva meta que alcanzar, un nuevo proyecto que desarrollar, una nueva oportunidad que no podía desperdiciar. María murió pensando que algún día yo aprendería a relajarme, a disfrutar de los frutos de mi trabajo. Murió esperando que yo entendiera que ya había hecho suficiente, que ya había asegurado el futuro de nuestra familia. Pero yo seguí trabajando, seguí construyendo, porque pensé que más significaba mejor para Javier. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Miguel, mi contador y uno de mis pocos amigos verdaderos. Joaquín, necesito hablar contigo sobre algo importante, me dijo con un tono que no me gustó. Es sobre los movimientos que ha estado haciendo Javier en las cuentas de la empresa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de movimientos, Miguel? Ha estado consultando con abogados sobre la posibilidad de reestructurar la propiedad de la empresa. Dice que es para optimizar los impuestos, pero las preguntas que está haciendo no tienen que ver con impuestos, Joaquín. Tienen que ver con transferencias de poder. Las palabras de Miguel confirmaron mis peores temores. No era solo una conversación casual lo que había escuchado. Era un plan real, con fechas, con estrategias, con abogados involucrados. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Al menos 3 meses, respondió Miguel. Al principio pensé que tal vez te lo había comentado, pero después me di cuenta de que te estaba ocultando todo. Joaquín, como tu amigo te lo tengo que decir, debes protegerte. Después de colgar con Miguel, me quedé mirando por la ventana de mi oficina.
Desde ahí podía ver el estacionamiento donde Javier llegaba cada mañana en el BMW que yo le había regalado por su último cumpleaños. También podía ver la entrada principal del edificio, esa puerta por la que había pasado tantas veces llevando proyectos nuevos, contratos firmados, sueños hechos realidad. Ahora todo eso se sentía diferente. Ya no era mi empresa, mi legado, mi obra de vida. Para Javier era simplemente un negocio que había heredado y del cual yo era un obstáculo. Para Paula era una fuente de ingresos que les permitía mantener su estilo de vida sin preocupaciones. Para mis otros empleados, probablemente era solo el lugar donde trabajaban, sin saber que cada escritorio, cada computadora, cada silla había sido comprada con el sudor de un hombre que empezó con nada. Tomé una decisión. No iba a confrontar a Javier directamente. No iba a hacer una escena dramática ni a pedirle explicaciones que probablemente serían mentiras elaboradas para tranquilizarme. Si él quería jugar sucio, yo podía jugar más inteligente. Después de todo, había llegado hasta aquí no solo por trabajar duro, sino por saber cuándo y cómo tomar las decisiones correctas. Abrí mi computadora y comencé a revisar todos los documentos legales de la empresa. Tenía que entender exactamente cuál era mi posición, qué poderes tenía aún y cuáles había delegado sin darme cuenta a lo largo de los años. Miguel tenía razón, era hora de protegerme. Pasé toda la noche revisando documentos. Cada contrato, cada escritura, cada papel que definía la estructura legal de mi empresa. Lo que descubrí me tranquilizó y me aterrorizó a la vez. Legalmente, yo seguía siendo el dueño absoluto del 85% de las acciones. Javier tenía apenas un 15% que le había otorgado hace 5 años como incentivo para su crecimiento profesional. En papel, él no podía hacer nada sin mi autorización. Pero también entendí por qué necesitaba sacarme del camino. Mientras yo estuviera vivo y mentalmente competente, él jamás tendría el control total que deseaba. La ironía era amarga. Yo había mantenido esa estructura de propiedad precisamente para proteger el legado familiar. Nunca imaginé que mi propia protección se convertiría en el motivo de mi traición. Javier no me veía como un padre sabio guardando el patrimonio familiar, sino como un obstáculo egoísta que no quería soltar el poder. La diferencia de perspectivas era abismal y dolorosa. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi oficina, tomé el teléfono y marqué un número que tenía memorizado desde hacía 20 años. Bufete Jurídico Herrera, contestó la secretaria con voz profesional. Necesito hablar con el doctor Herrera urgentemente, le dije. Es Joaquín Mendoza. En menos de 2 minutos, Jorge Herrera estaba al teléfono. Era mi abogado desde 1995 y uno de los pocos hombres en los que confiaba plenamente. Joaquín, qué gusto escucharte tan temprano. ¿Qué puedo hacer por ti? Su voz siempre me transmitía seguridad. Le conté todo, la conversación que había escuchado, las investigaciones de Javier con otros abogados, la sensación de traición que me estaba consumiendo por dentro. Jorge me escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas específicas sobre fechas y detalles. Joaquín, me dijo finalmente, entiendo perfectamente tu dolor, pero también tengo que ser claro contigo. Legalmente, Javier no puede hacer nada drástico sin tu consentimiento. Sin embargo, sí puede hacer tu vida empresarial muy complicada. Puede cuestionar cada decisión, puede crear conflictos internos, puede incluso intentar demostrar que ya no estás mentalmente capacitado para dirigir la empresa. Esas últimas palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Mentalmente incapacitado? Jorge, tengo 71 años, no 91. Mi mente está perfectamente clara. Pero él continuó explicándome, Joaquín, en los casos de disputas familiares empresariales, es común que una de las partes trate de demostrar que el patriarca ya no tiene la capacidad mental para tomar decisiones importantes. No estoy diciendo que sea tu caso, pero si Javier quiere forzar tu salida, esa podría ser una de sus estrategias. La conversación con Jorge duró 2 horas. Al final, habíamos desarrollado un plan. No era venganza, era protección. Si Javier quería jugar con fuego, yo iba a asegurarme de que no se quemara solo, sino que entendiera exactamente con quién estaba jugando. Dame 48 horas, me dijo Jorge. Voy a preparar toda la documentación necesaria. Y Joaquín, si realmente decides hacer esto, no habrá vuelta atrás. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí temprano de la oficina. Necesitaba caminar, pensar, procesar todo lo que estaba pasando. Manejé hasta el parque donde solía llevar a Javier cuando era niño. El mismo lugar donde le había enseñado a andar en bicicleta,
donde habíamos volado cometas los domingos por la tarde, donde me había hecho la promesa de trabajar conmigo para siempre. Me senté en la misma banca donde nos sentábamos a comer helado después de sus partidos de fútbol. Javier nunca fue muy bueno en los deportes, pero yo nunca faltaba a un juego. Cada sábado por la mañana, sin importar cuánto trabajo tuviera acumulado, estaba ahí gritando su nombre desde las gradas. María siempre me decía que exageraba, que los otros padres me miraban raro por ser tan efusivo. Pero para mí, esos momentos eran sagrados. Era mi manera de decirle que él era más importante que cualquier negocio. Un niño de unos 8 años pasó corriendo frente a mí persiguiendo una pelota. Su padre lo siguió, sonriendo y gritándole que tuviera cuidado. La escena me transportó 30 años atrás. Recordé vívidamente el día que Javier se cayó de su bicicleta nueva en este mismo parque. Se había raspado la rodilla y lloraba más por el susto que por el dolor. Yo lo cargué hasta la banca, limpié su herida con mi pañuelo y le compré un helado para consolarlo. Papá, me había dicho mientras se comía su helado de chocolate, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Esas palabras se habían grabado en mi corazón como si fueran una profecía. Durante todos estos años, cada vez que tomaba una decisión difícil, recordaba esa promesa inocente de un niño de 8 años que creía que el amor era eterno e incondicional. Pero las personas cambian. Las circunstancias cambian. Las promesas de la infancia se desvanecen cuando la realidad adulta se impone. Javier ya no era ese niño que me veía como su héroe. Ahora era un hombre de 43 años que me veía como un obstáculo para sus ambiciones. Y tal vez tenía razón. Tal vez yo realmente me había convertido en un impedimento para su crecimiento profesional. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Paula. Joaquín, espero que estés bien. Javier y yo regresamos mañana del viaje. Tenemos algunas ideas nuevas para la empresa que queremos discutir contigo. El mensaje era cordial, pero yo sabía leer entre líneas. No eran ideas nuevas, era el momento de ejecutar su plan. Habían aprovechado estos 5 días de viaje para finalizarlo todo. Mañana vendrían a darme la noticia de mi retiro voluntario. Esa noche llamé a Isabel. Necesitaba escuchar una voz que realmente me quisiera, sin segundas intenciones, sin planes ocultos. Abuelo, qué sorpresa, me dijo con su entusiasmo habitual. ¿Cómo estás? Te he estado pensando mucho estos días. Su honestidad siempre me desarma. Isabel nunca dice cosas por compromiso o cortesía. Cuando dice que me ha estado pensando, es porque realmente ha estado pensando en mí. Isabel, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo, le dije. ¿Has escuchado a tus padres hablar sobre mí últimamente? ¿Sobre la empresa? ¿Sobre mi trabajo? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Isabel suspiró profundamente. Abuelo, no quería decirte nada porque no quería lastimarte, pero sí, los he escuchado. Cuéntame qué has escuchado, mi amor. Es importante. Isabel comenzó a hablar con esa mezcla de inocencia y sabiduría que la caracterizaba. Papá dice que ya no puedes manejar la empresa como antes, que cometes errores y que es peligroso para el negocio. Mamá dice que deberías retirarte y disfrutar de tu vejez. Pero abuelo, yo los veo cuando hablan de dinero, y sus ojos brillan diferente. No están preocupados por ti, están emocionados por lo que van a tener. Las palabras de Isabel me confirmaron lo que ya sabía, pero dolieron aún más viniendo de ella. Mi nieta, con sus 16 años, había visto lo que yo no quería admitir, que mi hijo y mi nuera no estaban actuando por amor o preocupación, sino por ambición pura. Abuelo, continuó Isabel, no sé qué están planeando exactamente, pero puedo decirte que no están pensando en tu bienestar. Están pensando en ellos. Después de colgar con Isabel, me serví un whisky y me senté en mi terraza. La ciudad se extendía frente a mí, llena de luces que parpadeaban como estrellas terrestres. Desde mi apartamento en el piso 20 podía ver las oficinas de mi empresa a lo lejos. Esa misma vista que durante años me había llenado de orgullo, ahora me generaba una mezcla extraña de nostalgia y determinación. Pensé en María. Si estuviera viva, ¿qué me aconsejaría? Conociendo su carácter dulce pero firme, probablemente me diría que hablara con Javier, que tratara de entender sus razones, que buscara una solución que beneficiara a toda la familia. Pero María había muerto sin ver el lado oscuro de nuestro hijo, sin presenciar cómo la ambición puede corromper incluso los lazos de sangre más sagrados. Tomé una decisión final esa noche. No iba a confrontar a Javier directamente. No iba a suplicar por su amor o respeto.
Si él había decidido que yo era el enemigo, entonces yo iba a actuar en consecuencia. Pero lo iba a hacer con inteligencia, con dignidad y sobre todo, con una lección que nunca olvidaría. Le iba a enseñar que subestimar a su padre había sido el error más grande de su vida. A las 8 de la mañana siguiente, Jorge Herrera llegó a mi oficina con una maleta llena de documentos. Su rostro serio me confirmó que había trabajado toda la noche preparando lo que habíamos discutido. Joaquín, me dijo mientras extendía los papeles sobre mi escritorio, aquí tienes todo lo que necesitas. Pero antes de firmar cualquier cosa, quiero que entiendas perfectamente las consecuencias de lo que estás a punto de hacer. Los documentos eran más complejos de lo que había imaginado. No se trataba solo de vender la empresa, sino de una reestructuración completa que incluía la venta de todos los activos principales, la liquidación de cuentas corporativas y la disolución legal de la sociedad. Si firmas esto, continuó Jorge, Javier no solo perdería su posición en la empresa, perdería todo lo que considera suyo. El edificio, los contratos, las cuentas bancarias, incluso el automóvil que usa y que está registrado como bien corporativo. ¿Y el 15% de acciones que le otorgué?, pregunté. Jorge sonrió con una mezcla de admiración y preocupación. Ese 15% le da derecho a una compensación, pero solo después de que se paguen todas las deudas corporativas, los impuestos pendientes y los costos de liquidación. Considerando que has estado reinvirtiendo las ganancias en lugar de distribuirlas como dividendos, su parte final será considerablemente menor de lo que él espera. Revisamos cada documento línea por línea. Jorge había encontrado 3 compradores potenciales, pero había uno en particular que me llamó la atención, una corporación internacional que había estado interesada en adquirir empresas como la mía durante los últimos 2 años. Su oferta era de $1.2 millones, pagaderos inmediatamente mediante transferencia bancaria. Es una oferta excelente, me explicó Jorge. Están pagando por encima del valor de mercado porque quieren establecerse rápidamente en esta región. ¿Cuánto tiempo tardaría todo el proceso?, pregunté. Si firmas hoy, puedo tener la transferencia completada en 48 horas, respondió Jorge. La empresa compradora ya tiene todo el capital disponible y sus abogados están listos para proceder. Solo necesitan tu firma y la documentación que hemos preparado. Mientras Jorge explicaba los detalles técnicos, yo pensaba en el timing perfecto de todo esto. Javier y Paula regresaban de su viaje esa misma tarde. Según sus planes, mañana me presentarían su ultimátum, esperando encontrarme desprevenido y vulnerable. En cambio, se encontrarían con que ya no había empresa que controlar, no había patrimonio que heredar, no había poder que usurpar. Jorge, le dije finalmente, hay algo más que necesito que hagas por mí. Le expliqué que quería que preparara una carta oficial que se entregaría a Javier el día después de completada la venta. No una carta cruel o vengativa, sino una explicación clara y digna de mis razones. Quiero que entienda que esto no es impulso ni venganza. Es la decisión meditada de un hombre que se cansó de ser subestimado por su propia familia. Jorge tomó notas mientras yo dictaba los puntos principales que quería incluir en la carta. Quiero que quede claro que él me obligó a tomar esta decisión. Que sus planes secretos, sus conspiraciones con abogados, y su falta de respeto hacia el hombre que construyó todo lo que él da por sentado, son las verdaderas razones de lo que está pasando. A las 11 de la mañana, firmé todos los documentos. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. Con esa firma estaba cerrando 45 años de mi vida, pero también estaba abriendo un nuevo capítulo donde nadie me vería como un estorbo o una carga. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Joaquín, me dijo Jorge mientras guardaba los documentos firmados, una vez que esto se procese, no habrá vuelta atrás. ¿Estás completamente seguro? Lo miré a los ojos y por primera vez en semanas sentí una paz extraña. Jorge, he tomado miles de decisiones difíciles en mi vida empresarial. Esta tal vez sea la más difícil, pero también es la más necesaria. Estoy seguro. Esa tarde decidí hacer algo simbólico. Caminé por toda la empresa, piso por piso, oficina por oficina, despidiéndome silenciosamente de todo lo que había construido. Los empleados me saludaban con el respeto de siempre, sin saber que era la última vez que me veían como su jefe. Algunos me preguntaron por Javier, si ya había regresado de su viaje. Regresa hoy, les respondía, y mañana tendrá muchas novedades que contarles. En el almacén principal me detuve frente al primer escritorio que había comprado para la empresa. Era un mueble de madera sencillo, nada elegante, pero funcional.
Lo había usado durante 15 años antes de poder permitirme algo mejor. Recordé las noches que había pasado ahí, calculando presupuestos a mano porque no tenía dinero para una computadora, escribiendo cartas comerciales en una máquina de escribir que María me había regalado para mi cumpleaños. Miguel, mi contador, se acercó con una expresión preocupada. Joaquín, he estado revisando algunos movimientos extraños en las cuentas. Parece que alguien ha estado consultando información confidencial sin autorización. Le sonreí con calma. Miguel, no te preocupes por eso. Muy pronto todo se va a aclarar. Él me miró con confusión, pero no insistió. Miguel había aprendido a confiar en mis decisiones incluso cuando no las entendía completamente. A las 5 de la tarde, vi llegar el BMW de Javier al estacionamiento. Desde la ventana de mi oficina observé cómo él y Paula bajaban del auto, bronceados y relajados después de su viaje a Cancún. Cargaban bolsas de compras y hablaban animadamente. Paula llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más de lo que muchos de nuestros empleados ganaban en un mes. Javier tenía esa expresión de satisfacción que siempre mostraba cuando se sentía en control de una situación. No bajé a saludarlos. En cambio, esperé a que subieran a su oficina y luego me dirigí al estacionamiento. Tenía una última tarea que completar antes de que mi plan se pusiera en marcha completamente. Conduje hasta el banco donde teníamos nuestras cuentas corporativas principales. El gerente, un hombre que me conocía desde hacía 20 años, me recibió con la cordialidad de siempre. Señor Mendoza, ¿en qué puedo ayudarlo hoy? Le expliqué que necesitaba cerrar todas las cuentas corporativas y transferir los fondos a una cuenta personal nueva que acababa de abrir en otro banco. Es una reestructuración empresarial, le dije sin dar más detalles. El gerente, acostumbrado a este tipo de movimientos, procesó todo con eficiencia profesional. Esa noche, Javier me llamó a casa. Papá, ya regresamos del viaje. Paula y yo queremos invitarte a cenar mañana. Tenemos algunas cosas importantes que discutir contigo sobre el futuro de la empresa. Su voz sonaba cariñosa, pero yo podía detectar la falsedad detrás de cada palabra. Era el tono que usaba cuando quería manipularme para conseguir algo. Por supuesto, hijo, le respondí con la misma falsedad. Será un placer cenar con ustedes. Yo también tengo algunas noticias importantes que compartir. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. ¿Noticias importantes?, preguntó con curiosidad mal disimulada. Sí, le dije, pero prefiero contártelas en persona mañana. Será una conversación memorable. Después de colgar, me serví otro whisky y me senté en mi sillón favorito. En menos de 24 horas, Javier descubriría que su padre no era el anciano ingenuo que él creía. Descubriría que 45 años construyendo un imperio desde cero enseñan lecciones que él nunca había tenido que aprender. Y más importante, descubriría que subestimar al hombre que te dio la vida puede tener consecuencias devastadoras. El teléfono sonó una vez más. Era Isabel. Abuelo, ¿estás bien? Papá y mamá llegaron muy contentos del viaje, pero están actuando raro. Siguen susurrando y cuando me acerco se callan. Le aseguré que todo estaba bien, que muy pronto todas las dudas se resolverían. Isabel, le dije antes de colgar, quiero que sepas que pase lo que pase, tú siempre serás lo más importante para mí. Eres la única persona de esta familia que me ama sin condiciones. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propia vida. A las 7 de la mañana del día siguiente, Jorge me llamó con la confirmación que había estado esperando. Joaquín, todo está completado. La transferencia de $1.2 millones ya está en tu cuenta personal, y los documentos de venta han sido registrados oficialmente. Legalmente, ya no eres el propietario de la empresa. Su voz tenía una mezcla de admiración y preocupación. La nueva corporación tomará posesión oficialmente a las 10 de la mañana. Sus representantes ya están en camino para hacer la transición. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para cerrar los contratos más importantes de mi